Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al Termómetro del Fútbol y bienvenidos a la cuarta entrega de Charlando con Promesas. Hoy tenemos con nosotros a Quique Ramírez. Muy buenas, Quique. Buenas. Enrique Ramírez Ruiz nació en Alcaudete, Jaén, el 8 de julio de 1999. Su primer equipo fue el Vistalegre en etapa Benjamín. Un año después llega a Cataluña y ficha por el Castelldefels desde etapa Benjamín hasta cadete de primer año. Como cadete de segundo año pasa mitad de la temporada en Castelldefels y la segunda mitad la pasa en el Sant Andreu Cadete División de Honor. Cuando finaliza la etapa en el Sant Andreu empieza la etapa como juvenil en el Cornellá. Ese mismo primer año ya empieza a debutar en las categorías Preferente, Nacional y División de Honor del Cornellá. A partir del segundo año se consolida en el División de Honor. Al acabar la etapa juvenil pasa del Cornellá y vuelve a Castelldefels en tercera división. Su primer año en amateur jugó en el Castelldefels hasta Navidades, que fichó por el Viladecans, y estos dos últimos años ha jugado en el Castelldefels. Pero el 23 de febrero del 2020 cambió su vida por completo tras lesionarse el cruzado y el menisco y estar 11 meses de baja. El 4 de enero de 2021 recibe el alta, y el día 17 jugó su primer partido. El día 28 de ese mismo mes lo hizo como titular. Hasta la fecha, a excepción de un partido, ha sido titular en todos los encuentros de tercera del Castelldefels. ¿Cuándo y dónde empezaste a jugar y tu primer equipo? Yo al final empiezo a jugar en Vistalegre, creo que era en etapa Benjamín, y en esa imagen sale Adri López, pero es que incluso hay jugadores con los que comparto ahora vestuario, como son Alejandro Blasco, que está jugando conmigo. Y bueno, al final son recuerdos bonitos de jugadores que te han visto durante el camino y que bueno, que también son un ejemplo, ¿no? Y para quien no conozca tal vez a Adri López, quien actualmente dónde juega, en qué equipo está ahí cedido. Está cedido por el Español y ahora mismo está en el Hércules. Y bueno, pobre no está jugando mucho, pero eh, también es un ejemplo de superación. Creo que también sufrió una lesión de rodilla y ahí se mantiene. Competir al final es complicado. No, sí, sí, totalmente. Y mi duda era, porque tú con Adri López te sigues llevando, ¿no? Sí, claro. ¿Coincidiste más adelante con Adri López? Sí, coincidimos en la selección catalana sub-18, en las dos primeras fases. Y bueno, al final son recuerdos bonitos, ¿no? De comparte el vestuario con alguien desde que eres pequeño y ves cómo creces, cómo creces, cómo creces. Y bueno, Adri siempre ha estado en el Español después de pasar por Vistalegre y Castelldefels. O creo que en etapa Castelldefels casi ni pasó, pero hostia, al final es bonito, ¿no? Ver cómo creces y cómo puedes incluso llegar al nivel de que están tus compañeros. Entonces, en esa etapa de la selección catalana, jugadores que te vengan así a la cabeza, que actualmente estén petándolo, que estén incluso en primeras, ya sea de aquí de España o incluso fuera de aquí de España. Y creo que coincidí con Abel Ruiz, que está ahora mismo en Praga, que está en primera de la Liga Portuguesa. Sergio Gómez, que está ahora mismo, creo que está en el Huesca, en primera división. Miranda, que Betis. está en el Betis. O sea, si al final creo que Joder. también Jandro Orellana, que está en Barça B, que no sé si coincidí con él en entrenamientos. Valery, que está en el Girona. Hay un amplio O sea, había, repertorio. había, Ramos, que había está... pólvora en esa selección. Sí, sí, Entonces, sí. tengo una curiosidad y, bueno, me gustaría que ellos, bueno, a medida que vayamos escuchando o teniendo esta charla, estaré encantado de que la gente empiece a ver un poco tu historia y el porqué también de tenerte aquí. Pero ya hasta por ejemplo, la etapa hasta selección catalana, ¿considerabas que habías tenido un camino fácil? Porque yo creo que por ahí hay una lesión de por medio. Y yo con 14 15 años estaba jugando en el Castelldefels en primera. Y ahí recuerdo mi mejor etapa a nivel individual, porque hostia, tenía un entrenador que se llama Tony, que nos motivaba muchísimo y yo creo que a través de él pude sentir lo que es el fútbol y desgraciadamente estaba tan motivado y tenía tantas ganas que en el último partido de pretemporada me estaba jugando contra San Andreu y me rompieron el bazo. Bueno, no me lo partieron del todo, pero estuve un mes en cama sin comer nada. Al final son cosas que te hacen madurar.
¿Y cómo te supiste reponer de eso? ¿Cómo, claro, porque por lo que hemos podido observar, después de Castelldefels, después de eso, llegas a Sant Andreu, División de Honor. ¿Cómo haces ese salto después de... ¿Cómo superas esa lesión? Al final no es una cuestión física, sino es una cuestión mental. Yo recuerdo ahí que aparece David Flores a MJ. eh, Incluso apareció antes, pero para mí, incluso junto con mis compañeros que me ayudaron, al final esas lesiones son complicadas, pero la cabeza hace mucho y me propuse objetivos a medio, corto y largo plazo y al final los acabé cumpliendo. Era una etapa en la que yo venía súper convencido de que yo tenía que despuntar, de la que yo creía que tenía que hacer más de lo que estaba dando y, joder, al final no es fácil, pero también tenía la confianza de mucha gente cercana de mi familia que sabía que podía llegar un poquito más arriba. Y retomando otra vez la pregunta, otra vez ahora ya pasando de esa selección catalana, esas dos primeras fases con la selección catalana y grandes jugadores que actualmente vemos en primeras divisiones o unas categorías muy altas, y retomando la pregunta de si consideras que has tenido un camino fácil y qué obstáculos te has encontrado hasta ahora, o sea, después de la etapa juvenil, qué tropiezo destacarías o tal vez obstáculo en el camino que no esperabas. Bueno, tropiezo, lo voy a llamar tropiezo, pero yo, por ejemplo, estaba en etapa juvenil y yo de juvenil de primer año ya estaba jugando con el Juvenil División de Honor. Jugué incluso 4 partidos o 3 de titular y estaba bien valorado ahí en Cornellá. Y llegó el último año en Cornellá, incluso en etapa de segundo año ya estaba jugando en Nacional, o sea, en División de Honor. Y igual, no sé si fue algo incluso más familiar, pero te puedo comentar que la situación no era la mejor. Yo a nivel individual estaba increíble, pero a nivel mental no estaba bien. Y eso lo noté, sobre todo en esa etapa juvenil. Luego sí que es verdad que la etapa que viene después es más complicada, ¿no? Pasas a etapa amateur y ahí sí las cosas cambian muchísimo. Un poquito. Y entonces después en esa etapa amateur, ¿qué sucede en Castelldefels o el año pasado, el 23 de febrero del año pasado? ¿Qué sucede? Bueno, al final sufro una lesión de rodilla y me toca justamente a falta de dos semanas para que empiece la cuarentena. Cojo la lesión el 23 de febrero contra el Manresa y complicado de explicar, pero pasó unos 3 meses que son, para mí, creo que han sido los que más he sufrido en mi vida. No sabes cuándo vas a volver, no sabes, la incertidumbre está en el aire y, bueno, al final tú quieres competir, sí que es verdad que no está la cosa de que tus compañeros compiten y no lo pasas tan mal, pero el no saber ni siquiera fecha de operación, el no saber eh, cuándo puedes volver incluso a competir para fijarte más o menos una fecha, aunque no sea esa, es que es complicado de llevar. Y bueno, ahí está la figura de David, de AMJ, que creo que hace un papel fundamental junto con mi familia, bueno, son los que me apoyan y mis amigos que son los que tiran de mí. Al final, superar estas cosas, yo creo que depende más de ti interiormente, de cómo eres y de cómo te tomas la vida. Yo siempre digo que te tienen que pasar cosas para que te des cuenta y yo gracias a la lesión, a día de hoy puedo decir que soy quien soy o que miro la vida de otra manera. Pues yo sí que es verdad que he podido tener muchas etapas buenas de mi vida, pero el no poder valorar qué es lo que tienes y ahora poder mirar hacia atrás y decir, guay, es que hace un par de días no podía ni moverme y ahora estoy entrenando y al final lo disfrutas muchísimo más. Porque ¿cuánto llegaste a estar de baja? Uf, de baja, O desde sea, ¿cuánto febrero, tardaste a volver a los terrenos de juego? 11 meses más o menos. Fu. 11 Claro, 11 porque claro, aquí mi pregunta es, también lo has comentado, bueno, aparte de que
¿Cómo planteaste esa recuperación? Tal vez la figura obviamente de AMJ, de David Flores, porque tú mismo lo dices, que te ha cambiado la vida y en ese sentido como que casi gracias a ese 23 de febrero para plantear o cambiar un poco de paradigma o cambiar un poco tu objetivo en la vida o cómo enfocar el día a día tal vez en el campo de fútbol, en el terreno de juego. Claro, ¿cómo fue también la recuperación en plena pandemia? Porque tengo también curiosidad, ¿pudiste llevarla a cabo o se tuvieron que mover los plazos? Eh, yo soy una persona que no me pongo plazos. A nivel de hasta aquí tengo que conseguir esto, hasta aquí tengo que conseguir esto. No me propongo objetivos que puedo cumplir, sobre todo a corto plazo. Pero sí que es verdad que, bueno, es una etapa muy complicada y que, bueno, que la tienes que saber llevar muy, muy, muy bien. Claro, porque tú aquí dices no ponerte objetivos a corto o largo plazo, incluso porque eso te puede llegar a saturarte o a obsesionarse con no lo estoy consiguiendo y pues llegar a una situación en la que tú mismo te creas ansiedad o que no estás superando o no estás llegando a las expectativas que te habías marcado en un principio. Claro, ¿qué consejos le darías a una persona que está viviendo? Obviamente cada persona es un mundo, pero tus consejos o tu manera para sobreponerte, ¿cuál fue? Sobre todo paciencia. Paciencia porque es una etapa muy complicada en la que incluso yo llegué a sentirme inútil, porque el hecho de ir con las muletas, con todo el vendaje, no poder llevar un plato a la mesa, el simple hecho de no poder llevarme el plato de la cocina a la mesa, a mí me suponía un problema y claro, al final te ves en esa circunstancia y al final el consejo tiene que ser que tienes que ser fuerte mentalmente y que sabes que en un tiempo vas a estar así, que de aquí a otro, si te lo propones, puedes estar en otro. Depende de cada uno, de cómo se lo tome y yo creo que lo cogí con muchas más ganas. Dije, si me ha tocado esto, es porque después me viene algo mucho mejor, ¿no? Y así fue, cogí cada día igual a las 6 7 de la mañana, cuando pude estar bien de la rodilla, me cogía, me iba a la playa y me hacía mis cosas, mi trabajo. Al final esto depende de cada uno, de cómo se lo tome y poco más. Claro, yo muchas veces hago la pregunta de si hay alguna persona que dudara de que pudieras llegar a algo. Aquí mi pregunta va más enfocada a tal vez un médico o un entrenador o el entorno cercano, tal vez te ayudó muchísimo sobre todo el entorno cercano, pero médicos y entrenadores, no tanto si dudo que llegaras a algo actualmente en tercera, sino después de la lesión, que te dijeran no puedes o no vas a poder competir y que tú tuvieras que luchar contra esas frases o esas afirmaciones que tal vez otra persona le hubieran mermado muchísimo. No, yo creo que no, por suerte o por desgracia, nadie me dijo que no podía. Básicamente porque, hostia, estaba comprobado que otros jugadores, teniendo la misma lesión, habían podido con eso y con más. De hecho, yo fui el primero en ponerme documentales de Canales, de Rafinha. Fui partidario de ver cómo habían evolucionado ellos, al final de ver un poquito más lo que es el mundo profesional y dije, si ellos han podido, porque yo no? Y al final es una etapa que yo no hace mucho, pero yo la recuerdo con mucho disfrute. Al final, hostia, estás en una etapa muy complicada, pero te ves ahí joder, te refuerza el hecho de estar ahora como estás. Y ya más allá, no incluso o teniendo en cuenta la lesión o no teniéndola ya en cuenta, si ya más hablando de cara a tu futuro, ya has superado esa lesión, es una parte muy importante de tu vida por también el toque que te ha dado y también cómo has podido redirigir este camino o esta trayectoria o este mundo en el mundo del fútbol. ¿Consejos de algún compañero más veterano para seguir compitiendo y seguir creciendo? ¿Has tenido alguno? Sí, al final en mi equipo hay jugadores que han sufrido la misma lesión o una lesión parecida, incluso compañeros de universidad, que te podría esmentar muchísimos, y al final son consejos que te dan no para otra cosa, para que te des cuenta de qué es lo que tienes, de la importancia que tienes que tener con esta lesión, porque al final no es una lesión fácil, no es una lesión de la que tengas y 2 días después vayas a salir a jugar como la última vez. Tienes que ser muy consciente de lo que tienes, te plantean la realidad y al final yo agradecí
que me dijeran todo eso. Y yo, gracias a ellos, también en parte, pues puedo decir que hoy estoy donde estoy. Y también agradeces tal vez esa sinceridad a la hora de decirte, oye, va a ser duro, pero sí que hay salida, que sí que hay solución, que no vamos a acabar, que aquí no se te acaba la carrera, ni mucho menos. Entonces, claro, viendo esta cabeza que tienes, así a mí me sorprende muchísimo, obviamente que pasar por eso te debe cambiar por completo. Claro, claves o constantes que tú veas que debe tener un futbolista para llegar a la élite. Yo creo que llegar a la élite, primero de todo, que es muy complicado. Al final somos conscientes de que hay muchísimos chavales, hay muchísima gente capaz de llegar, pero sí que es verdad que el tema mental o psicológico es, para mí, forma el gran pack de todo lo que tienes que tener. Si no tienes la cabeza bien amueblada en su sitio y siendo consciente de dónde estás, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar, porque al final ser futbolista o ser cualquier deportista de élite implica llevar bien la comida, llevar bien el descanso, llevar bien todo el tema de amigos, familiares. Es muy complicado. Al final creo que tienes que ser muy, muy, muy fuerte y sobre todo para mí el factor más importante es aprovechar las oportunidades que te dan. Y cuando tienes esa oportunidad, ¿no? Conseguir la confianza del entorno donde estés. ¿Has tenido que prescindir de alguna actividad para poder llegar hasta donde estabas? Tal vez, por ejemplo, tener un amigo como Adrián, tal vez te lo ha hecho más llevadero, ¿no? Porque era al final compañero de profesión, entre comillas, que buscaba como los mismos objetivos, pero claro, más allá de eso, con el resto de amigos, ¿has tenido que prescindir de no ir a algún lado? Yo creo que toda mi vida, ¿no? Desde que parto de cadete y me incrusto en lo que es juvenil preferente, juvenil nacional, juvenil división de honor, ahí yo soy consciente de qué es lo que quiero hacer y que yo quiero llegar lo más arriba posible, ¿no? Entonces, sí que es verdad que te privas de hasta X hora, dormir bien, no salir de fiesta, es que es una época muy complicada y de la que prescindimos, pero creo que a largo plazo a cualquier persona o a cualquier jugador que ha podido realizar o llevar a cabo esto, le ha salido ganando. ¿Compaginas tu carrera futbolística con estudios? Porque por lo que he visto vas a la universidad o estabas estudiando hasta hace poco. Sí, ahora mismo estoy en segundo de INEF haciendo ciencias de la actividad física y el deporte y he jodido, he jodido compaginarlo porque al final igual tienes entrenamiento por la tarde y el mismo día por la mañana tienes que hacer una prueba de resistencia y he jodido llevarlo. Tienes que saber bien cómo entrenar, cómo hacer la prueba de resistencia. Al final piden muchas cosas que es complicado llevar y sobre todo pues a largo plazo, ¿no? Si tú quieres llegar a algún sitio, igual sí que es muy difícil llevar las dos actividades al 100%. No, sí, sí, totalmente. Y no sé, me parece algo también interesante porque hay gente que ve el fútbol y solo se centra en el fútbol y como que cree que su salida va a ser el fútbol, pero llegará un momento en que acabe esto y también tienes que tener una solución o alguna salida a después de toda de esta trayectoria que puede ser muy gloriosa, puede ser muy significante en tu carrera, pero claro, llegará un momento en el que tienes que cambiar esto. Entonces, relacionado también con el que estés con una carrera futbolística y también una carrera universitaria, es también relacionándolo con el tercera. El hecho de ser tercera te abre alguna puerta, te permite, yo qué sé, saltarte alguna prueba si tenéis que hacer en INEF o no se considera como tal profesional. Eh, si te soy sincero, no he llegado a preguntarlo, pero porque creo que si estoy haciendo INEF, tengo que hacerlo al máximo y tengo que probar todo o tengo que tener, pues, digamos que todo el tema que llevan los profesores, pues, tenerlo un poco al día, ¿no? Por ejemplo, si tengo que hacer una prueba de esfuerzo, si me la hace hacer, yo creo que siempre es por algo y si la tengo que hacer, la voy a hacer. Igual no la haré al 100% porque sé que soy consciente que por la tarde igual tengo un entreno o al día siguiente tengo un entreno,
pero sí que es verdad que soy partidario de intentar hacer el máximo para aprender, porque al final lo que te llevas es aprendizaje de ahí. ¿Y dónde te gustaría verte en un futuro? O sea, si también quiero, en relación a la lesión, si ha cambiado también tu forma de enfocar los entrenamientos, partidos, la temporada, porque por lo que veo disfrutas, pero no sé si la lesión te hizo valorarlo más, el fútbol, y dónde te gustaría verte en un futuro. ¿Tienes objetivos a largo plazo? ¿No lo contemplas? ¿Tienes algún sueño? Sueños tenemos todos, ¿no? Yo creo que el sueño de cualquier jugador es llegar lo más arriba posible. Y al final ese es mi sueño y mi objetivo a largo plazo. Pero también es verdad que no me conformo y que después de la lesión creo que soy más consciente de todo lo que tengo alrededor, de todo lo que me rodea, de todo lo que me está ayudando, de lo que me faltaba, de muchos aspectos que son muy pequeños que no ves, pero al final son los que pueden llegar a hacerte grande. No, sí, sí, totalmente. Y ahora ya pasaríamos con un pequeño las preguntas de seguidores de Instagram. Te los nombraré también, te haré nombres y apellidos, a lo mejor conoces alguno. Y por ejemplo, por aquí son dos preguntas que también relacionaría, porque por un lado Alberto Ledano me preguntaba cuál ha sido el peor momento de tu carrera deportiva. Tal vez sería el de la lesión de rodilla o el bazo tal vez por la edad. Yo creo que peor momento de mi carrera deportiva es el hecho de estar en cuarentena, cerrado, eh, y sin tener eso, la fecha de operación. Yo creo que fue algo que rompió muchas cosas en mi vida y me trastocó muchísimo y creo que, hostia, que fue un momento muy, muy duro y el lesionarme la rodilla, para mí creo que cualquier jugador a día de hoy puede, puede tener esta lesión y te toca o no te toca. Y al final tienes que coger y superarlo. Así que para mí lo duro fue, sobre todo lo más duro fue eso, los 3 meses de cuarentena. Y aquí ya Laura Roles me preguntaba qué sientes cuando juegas al fútbol. Tal vez eso también, incluso si decimos que tal vez el peor momento también era el hecho de estar encerrado y también a nivel que se me había olvidado decírtelo, pero tal vez a nivel psicológico también, a nivel mental, la salud mental, yo creo que era muy interesante y también pues que doblemente te podía afectar, ¿no? El hecho de la pandemia y el hecho de además una lesión que ya de por sí pasar ese tramo pues puede ser duro. ¿Qué sientes cuando juegas al fútbol actualmente o durante tu carrera, tu trayectoria? Yo creo que jugar al fútbol cada uno lo siente de una manera muy distinta, ¿no? Y yo creo que es algo que cada uno explica a su manera o que cada uno puede explicar, pero yo te soy sincero, yo no te lo puedo explicar. Solo sé que cuando juego a fútbol disfruto, que cuando juego a fútbol me vado de lo que es la realidad o el mundo. Y yo creo que eso es lo que hace que el fútbol para mí sea tan especial, ¿no? El poder disfrutar de algo que haces con compañeros y sobre todo pues tener el ambiente que tenemos sobre todo en nuestro vestuario, que es una pasada. Pues justamente Jonathan Ferreira me preguntaba, y aquí es la última pregunta, y también te quería luego yo hacer una pregunta personal a raíz de esto que has dicho de que disfrutes, te va desde la realidad. Y entonces me preguntaba Jonathan Ferreira si tenéis buen ambiente, si hay mucha risa en el vestuario o sois más bien serios. Puto yo, ¿no? No, al final en el vestuario, y yo creo que es algo que remarca mi entrenador y que es algo que yo también sigo, porque al final es lo que decimos, si no hay buen grupo, puedes decir misa que no llevas a ningún lado. Entonces, dentro del vestuario es constante cachondeo. Sí que es verdad que cuando hay que ponerse el monotrabajo nos lo ponemos todos, pero con Jonathan, con el vestuario que tenemos, la verdad que disfrutamos todos, disfrutamos todos. Entonces, aquí mi pregunta personal es, porque este buen ambiente hace que funcione muy bien el grupo, al final que haya una buena cohesión de grupo es súper interesante, da igual la categoría en la que estés, que un equipo funcionará mucho mejor si está más unido, más cohesionado, si puede dar más por el compañero. Y aquí mi pregunta iba más enfocada a si has tenido alguna sensación de nervios o la valoras positivamente, negativamente. Por ejemplo, con el Castelldefels, ¿has tenido nervios, situaciones de nervios de saltar al campo y ponerte nervioso? Sí, y es algo de lo que me arrepiento porque no era consciente. Eh, cuando
empiezas la etapa amateur es muy complicado y sabes que es otro mundo, que llegas a un sitio donde hay mucho jugador amateur que sí que te quiere ayudar, pero llegas a un mundo en el que tú necesitas adaptarte y en el que tú, pues, sobre todo necesitas minutos, ¿no? Porque al final, si no juegas o si no tienes esa presencia, pues es complicado que puedas llegar a hacer algo, ¿no? Y yo recuerdo mis primeros minutos con el Castelldefels, yo salté, nada, si fueron igual 3 minutos, y recuerdo como si lo tuviera que hacer todo, pero con un nerviosismo y al final es algo que ahora mismo no comparto, pero que yo en mi día pues tampoco era consciente, ¿no? Y no sé, es algo que a día de hoy puedo decir que, que no estoy orgulloso, pero es una etapa muy, muy complicada, ya la del mundo amateur. Justamente te preguntaba que me sorprende, dices en Castelldefels, por ejemplo, en etapa Cornellà o en etapa selección catalana, ¿no te ponías nervioso de, hostia, soy un seleccionado, tengo que hacerlo bien? Porque ahí sí que es que a lo mejor no me convocan a la próxima o no se te pasaba por la cabeza, sino que lo veías como un premio. No, la verdad que yo cuando juego en Cornellà y veo lo que estoy haciendo, yo creo que incluso digo, es que me merezco estar ahí. Y claro, me merezco estar ahí sin el humo de ir subido, sin el humo, porque al final, fíjate de quién estaba rodeado, ¿no? Sergio Gómez, Román, es que había muchos jugadores que eran indispensables para esa selección, ¿no? Y yo al final creo que fue una etapa más de aprendizaje que no de decir, hostia, me tengo que poner nervioso, no. Fui a disfrutar la experiencia, a ver qué es lo que pasaba y, hostia, el viajar a la selección, viajar con la selección catalana a Mallorca, con jugadores que estaban prácticamente en la élite, a mí, pues, imagínate cómo estaba yo, súper ilusionado. Y tal vez tercera es una categoría donde prevalece la familia o de cada jugador que antes el fútbol, o sea, que la profesionalidad, digamos, o el compromiso con el equipo. Situaciones, no sé, que haya pues jugadores o compañeros de tu equipo que pues por situaciones familiares tengan que prescindir de venir a entrenar o a jugar. Eh, tercera es muy complicada, a nivel de... Porque al final el sueldo que tienes en tercera no es el mismo que tienes en un equipo profesional, ¿no? Cada club tiene sus gastos, sus cosas, y al final hay jugadores que no dependen solamente de lo que ganan futbolísticamente, sino que tienen su trabajo, tienen su familia, como tú comentas, y al final es importante también el saber llevar las dos cosas, pero el compromiso en un equipo no lo quita nadie. El míster es el que impone las pautas y a partir de ahí nosotros intentamos movernos para hacerlo lo mejor posible y cumplir con ese compromiso. Pues me parece súper interesante lo que comentas y al final es eso, ese saltito a lo mejor a segunda B que ya se empieza a considerar algo más profesional o ya supuestamente la federación lo tiene como profesional, pese a que también hay equipos esos que son un poquito fronterizos en los que pues todavía existe personas que no pueden vivir con esos sueldos y requieren de otros trabajos. Entonces, por mí ya estaría, ha sido un placer la verdad, Quique, tenerte aquí comentando, no sé, me parece súper interesante por que parece que hayas pasado por todas las etapas, todas las categorías, que hayas podido vivir pues diferentes situaciones y el saber sobreponerte y que tan joven, pues no sé, tengas esta vitalidad y estas ganas de seguir hacia adelante pese a los baches que has tenido en tu carrera como futbolista, que al final es lo que más quieres, pues me sorprende, llama la atención y espero que a muchos les interese pues lo que cuentas. Bueno, al final es lo que digo, la cabeza la tenemos que tener todos bien amueblada y al final enviar un mensaje que el fútbol no lo es todo y hay muchas cosas más que son la familia, que son los amigos y siempre tienen que tener, intentar tenerlo todo lo mejor posible para que luego llegue el día del partido y tú puedas rendir al máximo. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo, Quique. Espero que hayas disfrutado, que hayas pasado un buen rato charlando y comentando, pues, como bien dices, tus experiencias, también tu manera de enfocar la vida después de diferentes obstáculos o diferentes lesiones y que me parece súper interesante lo que comentas y espero que, como bien he dicho antes, que a mucha gente le sirva. Un saludo. Pues muchas gracias. Chao.